primer lugar agradecer a quienes me acompañan en la mesa, el Ministro de Trabajo, el Ministro de Educación y Cultura y el Ministro de Desarrollo Social, que muestra además el compromiso de estas instituciones con un programa tan importante como el Yo Estudio y Trabajo. En segundo lugar, también quiero agradecer a las instituciones y particularmente a los técnicos que siguen, que tienen la comisión de seguimiento, obviamente a los técnicos de la Dirección Nacional de Empleo, pero también los técnicos del Ministerio de Educación y Cultura, de la ANEP, de UDELAR, de INEFOP, de INAU, que es una institución que trabaja mucho con nosotros, y también del Ministerio de Desarrollo Social, tanto la Secretaría de Discapacidad como el Instituto Nacional de la Juventud, y quiero aprovechar que está el ministro aquí para destacar el compromiso del INJU y particularmente de su director, el doctor Felipe Polié, que hoy no podía estar acá, pero que ha trabajado a la par de nosotros en sacar esta 10ª edición, así que quería aprovechar que estaba el ministro aquí para destacar. Esta 10ª edición es la segunda edición que se lanza en el medio de la pandemia, en un marco de pandemia, y aquí lo primero que quiero agradecer es a las instituciones que el año pasado, en el medio de la pandemia, en uno de los peores momentos que vivía el país, hubieron instituciones que se comprometieron para que este programa siguiera adelante, para que jóvenes tuvieran la oportunidad de estudiar y trabajar, y a su vez también agradecer a las instituciones que este año renovaron ese compromiso, casi todas lo han renovado, y a las instituciones que se agregaron este año y que por primera vez también adhieren a esta edición. Esta edición es una edición particular en términos de que tenemos la mayor cantidad de empresas adheridas, tenemos 40 empresas adheridas, 40 instituciones que adhieren a esta edición. 651 son las becas que se van a demandar para este año, tanto en Montevideo como en el interior, más del 40% de hecho son en el interior del país. Este programa, como saben, además cumple con cuotas que tienen que ver con género, discapacidad, afrodescendencia y de personas trans, o sea que además en ese sentido también es inclusivo y se caracteriza sobre todo por trabajar en lo que son las habilidades blandas, ¿no? Lo que tiene que ver con las habilidades transversales, que como todos sabemos en el mundo del trabajo hoy y en el mundo del trabajo que se viene cada vez son más demandadas. Y para esta edad es una cuestión muy importante poder darles esta oportunidad a estos chiquilines. En un país donde habían avisos que muchas veces decía sin experiencia más valía no presentarse, ¿no? Inútil sin experiencia, en el país del inútil sin experiencia, que desde el Estado se dé esta señal de compromiso por tantas instituciones, realmente nos parece que es una cosa muy importante. Los chiquilines en general se sienten muy bien, sienten que incorporan, lo acabamos de ver en el video, pero también hemos hecho una recorrida este año por muchas de las instituciones vinculadas y también agradecen porque ha servido para refrescar los ambientes laborales, han traído aire fresco, aire nuevo, han permitido hacer un trabajo distinto, o sea que nos parece que es una cosa realmente destacable en este sentido, y contar como una novedad para esta edición que también vamos a estar certificando a los chiquilines que participen en estas ediciones y a los 651 chiquilines en 3 habilidades que tienen que ver justamente con adaptación al cambio, tiene que ver con trabajo en equipo y tiene que ver con orientación a objetivos. Esto se va a hacer en el marco de la Comisión Uruguay Certifica, que es una comisión de certificación de competencias que funciona en el ámbito del INEFOP y que tiene carácter tripartito, es decir, que hay representantes del Estado, de los trabajadores y los empresarios. Nos parece muy importante que además de esta experiencia formativa que busca unir 2 mundos tan importantes como son la educación y el trabajo, que busca además reducir esa brecha que hay muchas veces entre el mundo del estudio y el mundo del trabajo, que además a la salida de esa experiencia puedan tener una certificación de estas competencias que, como dije anteriormente, cada vez son más importantes en el mundo del trabajo. Así que, sin más, y dándole la palabra a los ministros que nos acompañan, decir que bueno, esperamos que este lanzamiento sea muy bien recibido también por los jóvenes, decir además que hasta el 30 de noviembre tienen la posibilidad de inscribirse en la página que es www.inscripcion.com.uy, hasta ahí, hasta el 30 de noviembre inclusive, se pueden inscribir allí. Muchas gracias. Buenos días para todos, una alegría estar en un nuevo lanzamiento de esta 10ª edición de Yo Estudio y Trabajo. Estábamos haciendo lo mismo hace un año y parece mentira lo rápido que pasa el tiempo. Solo 3 comentarios que me parece que son cosas que vale la pena tener presente. El primero, que es una cosa muy uruguaya, pero vale la pena resaltarlo, la continuidad de las políticas por encima de los cambios de gobierno.
Que esto sea la edición número 10 significa que este programa se ha mantenido funcionando durante 3 gobiernos diferentes y en un caso con un cambio de partido de gobierno. Así se construyen las políticas públicas maduras, así es como funcionan las democracias sanas, no refundándolo todo desde cada vez que hay elecciones, no echando por tierra todo lo que se hizo antes o todo lo que hicieron otros, sino construyendo sobre lo construido, y eso es una línea que en este gobierno consideramos esencial y que lo aplicamos en este caso como lo aplicamos en muchos otros casos. El segundo punto importante es la presencia de 3 ministerios distintos atrás de este programa. Es otra característica también de la clase de políticas públicas que nos importa impulsar y tiene que ver con un concepto que nunca tenemos que cansarnos de enfatizar, que es la centralidad de la persona. A veces nos quedamos presos de los límites burocráticos, de los límites institucionales y tratamos a aquellas poblaciones objetivos de las iniciativas que toman distintas reparticiones del Estado como si vivieran en mundos diferentes y como si fueran personas distintas. Y muchas veces perdemos de vista lo esencial es que ese chico que tiene dificultades para seguir estudiando y ese chico que tiene dificultades para ingresar al mercado de empleo son el mismo chico, son la misma persona. Y no son las personas las que tienen que adaptarse a la estructura burocrática del Estado, es la estructura del Estado la que tiene que adaptarse a la centralidad de la persona, y en ese sentido esta clase de programas que pasan por encima de los límites de diferentes carteras es un tipo de programas que nos interesa mucho y es un tipo de programas en el que creemos mucho. Y lo tercero es la centralidad del tema. Estudiar y trabajar no son solo 2 cosas que alguna gente hace o que mucha gente hace, no son solo fenómenos psicológicos. Son, en primer lugar y antes que nada, factores del desarrollo colectivo e individual. Del trabajo y del estudio nace el desarrollo de las sociedades, el crecimiento de sus economías, la capacidad de generar recursos para atender a las necesidades de la población. Y del trabajo y del estudio nacen las posibilidades de cada persona de carne y hueso para desarrollarse, para cumplir sus sueños, para tener objetivos, para alcanzarlos, para construir el respeto de sí mismo y la satisfacción con su propia vida. Entonces, no solo este programa tiene esas 2 características primeras que tienen que ver con la clase de políticas públicas que nosotros creemos que vale la pena impulsar, sino que tienen que ver con 2 temas que son, diría yo, casi sagrados, tanto para el desarrollo de una sociedad sana como para el desarrollo de las personas que la integran. Muy buenas tardes para todos. Saludo al ministro Mieres, al ministro da Silveira, al director nacional de Empleo y a todos los presentes. En la previa, cuando conversábamos entre diferentes instituciones, todos concluíamos, algunas cosas fueron expresadas por el ministro de Educación y Cultura, la importancia de un programa de estas características. Importancia por el mantenimiento en el tiempo, como recién señalaba el ministro da Silveira y compartíamos. Importancia también por lo que representa nada más ni nada menos que herramientas y oportunidades para jóvenes entre 16 y 20 años. Y en lo que refiere al Ministerio de Desarrollo Social, nos hemos trazado una cantidad de acciones justamente en el marco de estas instancias. Porque este tipo de herramientas y oportunidades lo que permiten nada más ni nada menos que la autonomía en las personas, la independencia de las personas. Si nosotros no generamos este tipo de acciones, este tipo de instancias, prácticamente el camino que adoptamos es el de la condena a la dependencia estatal perpetua. Y en este tipo de modalidad, en donde se generan esas herramientas que recién hacíamos referencia, estamos trabajando en el joven, pero estamos invirtiendo en el joven, para que el joven pueda ser mejor, para que el joven pueda salir adelante, para que el joven pueda tener una mayor autonomía. Y lo hacemos en este carácter interinstitucional porque hay que tener bien claro que nuestras instituciones pueden hacer muchos esfuerzos, pero es mucho mejor el trabajo en conjunto y en complemento que en soledad. Los resultados son mejores, las acciones son mejores, lo que proyectamos es mejor.
Y en lo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, y yo agradezco la mención a Felipe Polié por parte del Director Nacional de Empleo, que es el director del INJU, en lo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, el INJU ha contribuido en cada edición, y ahora lo va a fortalecer aún, en lo que tiene que ver con la orientación laboral de una cantidad de jóvenes importante que componen el elenco de la totalidad de las becas. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con las becas, precisamente en el Ministerio de Desarrollo Social, en el año 2022, en esta nueva edición, vamos a alcanzar las 60 becas. Hay que tener en cuenta que en el año 2019 teníamos 10. Esto lo que implica es que como MIDES apostamos a este tipo de acción. Y apostamos por dos razones. Por un lado, por la inversión o por lo que tiene que ver con el trabajo en el joven. Pero por otro lado, en el retorno que da el joven al resto de los funcionarios. Y nos ha tocado ver de primera persona, en diferentes recorridas, en lo que son las reuniones con las oficinas territoriales, en lo que tiene que ver con distintos departamentos, nos hemos encontrado con que aparte de los funcionarios, ya sea presupuestados o que estén en otra modalidad, participan de esas reuniones jóvenes que están en el marco del programa Yo Estudio y Trabajo. Y en realidad que ahí es donde se ve la importancia a nivel colectivo de esta herramienta, que es el que recibe directamente el beneficio del programa, pero también cómo lo devuelve, cómo lo transmite, cómo lo contagia al resto de los funcionarios. Y esto para nosotros también es muy importante porque es un escenario de ganar-ganar, porque ganan las instituciones, porque ganan los jóvenes y porque ganan también todos los funcionarios que llevan la consecuencia de lo que es el entusiasmo y lo que son las acciones de los propios jóvenes que les tocan participar en este tipo de programa. Así que bueno, con el reconocimiento a las instituciones presentes por el esfuerzo conjunto y a seguir actuando en forma complementada, visualizando el impacto de estas acciones, porque toda política pública tiene que tener una medición de impacto y de beneficios en las diferentes acciones que se van proyectando, y a seguir por este camino de generar herramientas y oportunidades para los jóvenes, para quienes también se ven beneficiados por el contagio de los jóvenes y con ello la ganancia de nuestras instituciones. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gran gusto para nosotros tener nuevamente esta instancia de lanzamiento de este programa, que es un programa icónico en muchos sentidos, por lo que representa y por lo que significa, y que implica también un compromiso muy fuerte de este gobierno al respecto. Les voy a contar una anécdota que prueba esto de manera muy clara. Cuando estábamos organizando este evento de lanzamiento, llamé a Pablo y a Martín para consultarlos sobre su participación, y no solo la respuesta fue categórica, sino que incluso tuvimos que hacer algunos ajustes de agenda, y ellos también, para poder estar 3 ministros juntos en este lanzamiento del programa. Esta es una señal fuerte de lo que significa para este gobierno la apuesta a los jóvenes, la apuesta a la educación y la apuesta al trabajo, que son los 3 componentes, y yo diría esto en la alianza con las instituciones del Estado, porque este es un programa en donde las contrapartes, las oportunidades de trabajo se abren desde el propio aparato del Estado en sus distintas versiones, tanto a nivel de gobierno nacional como de gobierno departamental, tanto a nivel de ministerios como de empresas públicas. Oportunidad de trabajo para chiquilines en situación de estudio, y al mismo tiempo con una posibilidad social de empezar a construir un camino de futuro, una experiencia seguramente inolvidable, como vimos en el video, y que tiene como destinatarios aquellos que en el mundo del trabajo, en el Uruguay lamentablemente desde hace décadas, están en una situación de particular marginalidad, que son los jóvenes. Nosotros tenemos un gran problema de inserción laboral de los jóvenes.
Nuestra tasa de desocupación juvenil es casi 3 veces, o sin casi 3 veces, la tasa de desocupación que tenemos a nivel nacional, del conjunto de la población. Por lo tanto, el desafío que tenemos, uno de los principales y que obviamente nos significa un compromiso muy fuerte, es cómo ayudamos a revertir esa situación y que los jóvenes puedan tener una tasa de participación laboral que se acerque por lo menos o que sea similar a las de las personas de distintas edades. Y este es un esfuerzo, este es un camino. Acá se construye un paso hacia la cultura del trabajo y al mismo tiempo a la articulación con la educación, que ese es el otro gran desafío que tenemos. Cómo vamos construyendo cada vez más puentes entre la educación formal y el camino de inserción laboral. Por eso este programa es tan valioso, porque conjuga estos 3 componentes: jóvenes, educación y trabajo, y con una perspectiva de preocupación social, particularmente con aquellos que, digamos, en el punto de partida tienen mayores vulnerabilidades o menores oportunidades. El año pasado estábamos en un año de alta incertidumbre, de grandes dificultades, y sin embargo este gobierno ratificó esta apuesta y en ese entonces tuvimos la posibilidad de ofrecer unos 400 y pico de cupos que alguna gente cuestionó porque eran menos de lo del año 19. Ahora que ya estamos en una etapa de pospandemia, estamos en un número que implica un crecimiento del 50%, 650, más del 50% de incremento con respecto a las plazas del año pasado, y seguramente de aquí al momento que se inicie van a aparecer más. Hoy mismo en la mañana aparecieron 40 plazas más, y así va a ocurrir, o sea que probablemente tengamos cupos superiores incluso a los tiempos de prepandemia. ¿Qué significa esto? Significa con claridad la voluntad de este gobierno de apostar a este tipo de programas, a este tipo de proyectos, que, como decía bien Pablo, los países crecen y se desarrollan y ganan en valores y en realizaciones cuando van acumulando. Y por eso nosotros tenemos, digamos, programas de muy larga data en el plano de lo social, como son las asignaciones familiares, que tienen ya más de 60, 70 años, o el Plan CAIF, que tiene 35 años. Y bueno, este programa, que hoy cumple 10 años, indica cómo, más allá de los cambios de gobierno, más allá de los cambios de preferencias en lo que le corresponde la responsabilidad de gobernar, hay continuidades que cuando se diseñan bien es muy importante continuarlas, y en eso estamos. Por eso nuestro gran orgullo y satisfacción de estar acá lanzando nuevamente este programa, y no puedo terminar esta palabra sin agradecer particularmente al Director Nacional de Empleo, que es el que se ha puesto al hombro este trabajo en conjunto, obviamente, con las otras instituciones del Estado y con su equipo de funcionarios de la Dirección Nacional de Empleo. Nada, simplemente desearles a todos esos gurises que van a empezar a tener su experiencia laboral, y termino diciendo, con la posibilidad que decía Daniel de certificar en competencias blandas, se le llama, que en realidad es en cultura de trabajo.